Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia, a quienes están aquí hoy con nosotros y también a quienes nos acompañan desde sus casas. Hoy Judaica Belgrano abre sus puertas para recibir a dos grandes amigos, Santiago Kovadlov y Héctor Guyot. Desde Judaica Belgrano agradecemos la posibilidad de ser anfitriones de este evento y ellos nos acompañan para la presentación de su libro República Urgente. También queremos agradecer la posibilidad de ser no solo anfitriones, sino parte de los encuentros culturales de Judaica. Ahora vamos a presentarlos. Hola, buenas tardes. Un minuto que estamos viendo tema sonido del Zoom. No sé si ya se escucha bien. Ok. Los que están por Zoom, que nos den el ok. Ya está. Perdón, pero suele pasar. Buenas tardes a todos los que están aquí, los que nos acompañan por streaming. Es un honor hoy para nosotros contar con la presencia de Santiago Kovadlov y Héctor Guyot presentando este nuevo libro que, como ellos mismos dicen, no es escrito sino un libro hablado. Y tal como indica en su tapa, se trata de un alegato por una democracia auténtica. Aunque seguramente los conozcan, vamos a cumplir con la formalidad de presentar y hacer un pequeño resumen de su bio. Héctor Guyot nació en Buenos Aires en 1961, estudió Derecho en la Universidad de Buenos Aires y cursó la maestría en Periodismo de La Nación y la Universidad Torcuato Di Tella, de la cual hoy es profesor estable. Tras dedicarse a la comunicación institucional y la publicidad en 2002, ingresó al diario La Nación. Actualmente es editor jefe del suplemento Ideas y escribe desde 2013 una columna semanal. Desde 2019 es miembro de la Academia Nacional de Periodismo, recibió diversos premios, entre ellos primer premio en el concurso de cuento Haroldo Conti, el premio Amalia Lacroze Fortabat, mención cuento y el premio de cuento en la Bienal de Arte Joven de la Ciudad de Buenos Aires. Este año la editorial MC publicará su primera novela titulada La mano de un Dios distante. Santiago Kovadlov nació, aunque no me lo crean, en 1942, graduado en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Es ensayista, poeta y traductor de literatura en lengua portuguesa. Tradujo, entre otros, el libro del desasosiego de Fernando Pessoa. Ha publicado hasta la fecha 4 libros de relatos para niños y 10 de poesía. Colabora en el Diario de la Nación. Integran su obra ensayística los libros El silencio primordial, Lo irremediable, Sentido y riesgo de la vida cotidiana, La nueva ignorancia, La extinción de la diáspora judía y Locos de Dios. Todos ellos permanentemente reeditados, como seguramente sucederá con este libro que hoy están presentando acá, que está tercero en ventas durante 2 semanas consecutivas, así que nos enorgullece tenerlo hoy acá. En 1992 obtuvo como ensayista el primer premio nacional, en el 2000 el primer premio de poesía de la Ciudad de Buenos Aires. En 1998 se incorporó a la Academia Argentina de Letras.
Desde 2010 es miembro de la Academia Argentina de Ciencias Morales y Políticas. Su libro Hombre Reunido compila la poesía que escribió a lo largo de 3 décadas. El año pasado recibió el Premio Internacional de Ensayo Pedro Enrique Sureña, otorgado por la Academia de Lengua de México. Hecha la presentación formal, me gustaría pedirle a nuestro maestro, líder, inspirador, el rabino Sergio Berman, que nos está acompañando por streaming mientras desempeña su cargo de presidente de la Organización Mundial del Judaísmo Progresista, que pueda iniciar esta conversación y creo que ahí lo estamos escuchando. Adelante, Sergio. Se perdió el sonido, pero me imagino que se hizo una introducción, no sé si se escucha, pero voy a hacer de cuenta que se escucha. Solamente quería hacer un pequeño comentario vinculado al privilegio que significa esta oportunidad, donde Héctor y Santiago conjugan una filosofía periodística y un periodismo filosófico en una agenda de lo que es urgente, que es pensar, reflexionar, participar y resistir para que la democracia no sea solamente electoral de elegir, sino completa y plena en la vigencia de las instituciones de la República. Corre riesgo, hoy más que nunca, y por eso la emergencia de esta urgencia. Solamente quiero compartir el orgullo y el privilegio que significa para nosotros. Santiago siempre es una referencia no solamente filosófica, judía y argentina, sino es nuestro rabino laico. Y Héctor, te queremos, además de felicitar por este emprendimiento conjunto y tu trayectoria, también inaugurarte en una dimensión del periodismo que también es rabínico por interpelar, por interpretar, por justamente analizar con un sentido crítico y reflexivo para profundizar el pensamiento que no hace solamente de la actualidad noticia, sino un texto y un contexto que con el pretexto de darle sentido a nuestros días nos pone en la dimensión de ser ciudadanos activos, reflexivos y fundamentalmente comprometidos con la República que aún no hemos perdido. Muchísimas gracias por este libro, por este llamado, por este clamor y por el orgullo que tenemos de poder recibirlos en esta casa que es la vuestra. Ahora sí, ahí está. Ante todo, expresar nuestra gratitud a quienes nos brindan su casa hoy para compartir un momento de reflexión. A nuestro rabino, Sergio Berman, que desde tan lejos sabe estar tan cerca siempre, brindándonos la oportunidad de nuevas coincidencias con su enfoque sobre la realidad de nuestro país. También a Patricia Holzman, que ha sido la promotora inicial de esta posibilidad de llevar adelante una reflexión compartida con quienes hoy están aquí presencialmente y quienes lo hacen a través de la tecnología digital. Y por supuesto a la dueña de casa, que nos brindó la posibilidad de concretar esta visita de hoy. Esta es una invitación paradojal, la que nosotros les hacemos a todos ustedes. Normalmente cuando una invitación es hecha con urgencia hay algo de descortés, porque realmente invitar con urgencia a alguien, porque hay un apremio que no condice con una hospitalidad adecuada por parte por lo menos de los autores. Y sin embargo creo que podemos insistir en eso. Están ustedes invitados a compartir con nosotros un momento de reflexión urgente. Urgente porque hay un apremio, y el apremio primordial es el que motivó en nosotros dos, en Héctor Guyot y en mí, el deseo de avanzar en una conversación que se convirtió en libro. Tiene que ver ciertamente con lo que nos ha dicho el rabino Berman. Aún
tenemos república. Me parece que es muy importante detenerse en el aún. Nuestro libro es una tentativa de llevar adelante una reflexión sobre la necesidad, la consistencia y la inconsistencia actual de la República para saber si podemos labrar o no un porvenir que afiance la democracia. Nació ciertamente como una conversación más entre nosotros dos. Somos amigos hace muchos años, yo colaboro en el suplemento que dirige Héctor en Ideas y siempre sentí la oportunidad de redactar este libro como una ocasión más para que nosotros pudiéramos ampliar el espectro temático de nuestras conversaciones y tal vez convenga que ustedes sepan, porque un libro consumado en cierta medida es como una chica muy maquillada, ¿no? Ya está hecho, entonces no se nota muy bien el trabajo que dio. Pero el hecho es que nosotros empezamos a reunirnos en octubre del año pasado y terminamos este libro en enero de este año. Ahora, nos reuníamos en forma continua y sostenida a lo largo de 4 meses y medio. Primero, para volcar nuestras ideas en borrador, grabándolas. Luego, para reconsiderarlas a través de la lectura de las grabaciones, perfeccionando esa versión inicial, volviéndola a grabar y dándola nuevamente a revisión uno al otro a través de un trabajo incesante, apasionante, y que siempre nos dejaba como desenlace una pregunta fundamental. ¿Estaremos logrando expresar lo que queremos? De esas conversaciones nació este libro, unido a un subtítulo que los invita también a ustedes a que compartamos una preocupación. ¿Es posible una democracia auténtica? Es decir, no ficcional, donde las instituciones no sean un enmascaramiento. Cuando hoy venimos a presentar este libro, no venimos a hablar de lo que hicimos, vinimos a hablar primordialmente de lo que hay que hacer. ¿No te parece? El libro es una invitación a pensar en dónde estamos parados, en dónde está parado el país y en función de eso ver qué puede hacer cada uno en relación al destino del país, ¿no? Mencionaban la palabra urgente y a mí me retrotrajo a la gestación, al modo en que se gestó el libro, ¿no? Para mí lo primero fue un llamado del editor de Planeta, un llamado totalmente inesperado, proponiéndome hacer un libro de conversaciones, de diálogo con Santiago acerca del momento dramático en lo político, en lo social que está viviendo el país. Por supuesto yo acepté de inmediato, no lo dudé, pero al mismo tiempo sentí una cierta inquietud, un cierto frío que me corrió por la espalda. ¿Por qué? Se trataba de un libro de conversaciones y yo soy un periodista gráfico, me siento más seguro con la palabra escrita, lo mío, mi hábitat natural es la palabra escrita. No tengo las ideas en la punta de la lengua a flor de piel, sino que muchas veces, o por lo general, las busco, trato de darle forma mediante la escritura. Incluso descubro exactamente qué quiero decir mientras estoy escribiendo, con lo cual la idea de un libro conversado me inquietó un poquito. Un segundo. Enseguida se impuso la convicción de que este libro era necesario, de que era un privilegio enorme hacerlo con Santiago, a quien, como él dice, nos une una amistad y largas conversaciones de estos temas y de muchos otros. Pero además de necesario, sobre todo, yo entendí mientras estaba hablando con el editor que este libro era urgente. Sentimiento que compartí apenas corté y lo llamé a Santiago para expresar mi alegría y mi sorpresa, ¿no? Por este proyecto que íbamos a iniciar juntos. Y se preguntarán o intuirán cuál es la base de esta urgencia, dónde está dada esta urgencia. Y la urgencia, de alguna manera, Santiago lo empezó a expresar, pero es la disyuntiva que atraviesa el país, en una opción dramática, ¿no? Por un lado, un gobierno
populista que avanza sobre las instituciones, sobre la división de poderes, sobre la justicia principalmente, para imponer la hegemonía, ¿no? Un poder hegemónico. Y del otro lado, un proyecto republicano que resiste a ese embate y que intenta ganar protagonismo. Estamos en medio de esa disyuntiva. Lo hemos repetido varias veces y creo que recorre el libro de principio a final esta idea de que no son dos visiones de país o dos proyectos de país que conviven en un sistema que los contiene, sino que son dos sistemas diferentes, república por un lado, populismo por el otro, que se excluyen básicamente entre sí. Y se excluyen porque uno pretende aniquilar al otro para imponerse. La urgencia también está dada, por supuesto, por las elecciones que vamos a tener ahora en octubre, que son legislativas, pero que ponen a la sociedad de alguna manera en la disyuntiva de elegir un camino o el otro, ¿no? De estos elementos está hecha la urgencia del libro y la necesidad que yo sentí y que confirmé, que yo sentí cuando recibí el llamado del editor. Por supuesto, Santiago sabía todo esto porque me parece que lo pergeñó él. Nunca lo hablamos demasiado con él. Pero de esta urgencia partió el proyecto y creo que hoy esta urgencia recorre todas las páginas del libro de principio a fin, ¿no? Ustedes saben, hace aproximadamente 2 semanas recibí un recorte del diario La Prensa de 1931, escrito por no un periodista, sino un observador de la realidad alemana, que escribía para la prensa una visión de la situación en la que se encontraba Alemania a raíz de la crisis por la que atravesaba la República de Weimar, es decir, la organización social de Alemania que precedió a las elecciones que llevaron a Adolf Hitler al poder. Una de las observaciones que hace el autor de esa crónica escrita para el diario La Prensa en agosto del año 31 es que es difícil percibir en la vida cotidiana de la gente la conciencia de la gravedad de la situación que se avecinaba. La gente está tomada por sus preocupaciones cotidianas, sus intereses personales, las urgencias que impone la crisis de una realidad social, pero sobre todo en el orden vinculado al trabajo, a la posibilidad o no de contar con la serenidad indispensable para llevar a cabo lo que uno se ha propuesto en el orden personal y familiar. Y subraya el autor, se avecina una crisis social gravísima, me pregunto qué conciencia hay de ella. Sin hacer una homologación estricta entre lo que decía el autor de esta crónica y lo que hoy nos sucede, sí creo que hemos descubierto todos, los que aquí estamos al menos, líneas de parentesco entre lo que significa la hondura de una crisis institucional y la percepción social cotidiana que generalmente está más bien atrapada por la demanda de la vida de cada uno. Bueno, nuestro libro fue escrito para llamar la atención, no de algo de lo cual somos plenamente conscientes, pero sí de algo que nos aflige y desvela profundamente. Y se resume en lo que Héctor decía recién. Si las elecciones del próximo mes de octubre, de término medio, fueran elecciones que se llevaran a cabo entre dos tendencias políticas distintas, pero que pertenecen a un sistema común, admitido por ambas como representativo de su propia identidad central, bueno, estaríamos delante de una elección espléndida, donde habría un ganador y un perdedor, pero no habría perdido el sistema. No es así, él lo dijo, no es así. Acá hay dos sistemas que se están disputando el porvenir de la Argentina. Uno descansa sobre la posibilidad de minar la sustancia de la vida constitucional argentina. El otro sobre su reafirmación y sobre su valor en desmedro del populismo. Es decir,
tratando de sustraer la vida política argentina a la manipulación ideológico-política, económica y discursiva que el populismo está haciendo ya en la Argentina y cada vez más, y cada vez más. Por ese motivo es que hablamos de urgencia, por ese motivo es que reclamamos una democracia auténtica, por ese motivo nos pareció importante tratar de entender un poco mejor lo que está pasando y encontrar en la repercusión que el libro tiene, porque los dos estamos asombrados de que el libro se venda tanto, pero no hay duda de que es una gran satisfacción. Sin exagerar la posibilidad de ser escuchados, creo que hemos logrado, dentro de nuestras posibilidades, ser representativos de una necesidad que al parecer es bastante más amplia de lo que creíamos. Ahora bien, ¿cómo está organizado ese libro? Creo que también vale la pena que lo contemos, ¿no? Sí, básicamente, como decía Santiago, nos propusimos pensar juntos, ¿no? Pero pensar juntos para después invitar a la reflexión a todo el lector que tome el libro entre sus manos, ¿no? La perspectiva era no teorizar, no despegarnos demasiado de los hechos. Eso también marca el carácter de urgente del libro. Sí tomar distancia, sí ofrecer una perspectiva para comprender mejor lo que está viviendo el país, para ofrecer nuevas perspectivas, nuevas explicaciones a lo que nos está pasando, pero sin teoría, sin demasiada teoría, siempre a una distancia más o menos cercana de los hechos y de manera accesible y cotidiana como charlan dos amigos. A partir de allí, con esta idea inicial, desplegamos una serie de temas, alrededor de los cuales fuimos manteniendo estas conversaciones. Las conversaciones eran una vez por semana, por lo menos, unas 2 horas de charla, 1 hora y media de charla. El primer capítulo, el primer tema, de alguna manera contiene a todos los demás y está basado en este primer sentimiento de urgencia que teníamos ante la situación en la que estaba el país. El segundo capítulo fue un intento de hacer una suerte de identikit del populismo. ¿Cuáles son los elementos que configuran esa fuerza política? Nos importó mucho también, así como quisimos ser muy honestos en cuanto a la perspectiva y a la mirada desde la cual estábamos describiendo la realidad que nosotros vemos, también nos importó mucho ser honestos en el sentido de hacer una autocrítica hacia el proyecto republicano. ¿En qué falló el proyecto republicano para que hoy el país esté viviendo esta encrucijada, esta disyuntiva? Por supuesto que lo que vive la Argentina es una consecuencia de su historia, de una tradición autoritaria, caudillesca, que traemos de lejos, pero también es una manifestación de un fenómeno global, en donde las democracias están perdiendo consistencia y están siendo socavadas desde adentro. Y acá no importa si ese populismo es de izquierda o de derecha, son excusas. Lo que hay es una voluntad autocrática de poder que avanza sobre las instituciones para de alguna manera reemplazar la ley, reemplazar la Constitución por la voluntad del líder. Ejemplo de populismo de derecha, Trump en Estados Unidos, que avanzaba todo lo que podía y digamos el daño que esa actitud, que ese accionar tuvo respecto a las instituciones, lo vimos el 6 de enero con esa suerte de ataque al Capitolio, ¿no? Que tanto sorprendió dentro de Estados Unidos como afuera. En realidad no debería haber sorprendido porque ese resentimiento y ese odio fue producto fue buscado por el poder, fue buscado por Trump. En esas, digamos, razones o deudas pendientes de la República que dan pie a estos movimientos populistas que se dan en la Argentina y en otros países del mundo, inclusive como Estados Unidos, con democracias muy consolidadas, vimos que el motivo principal también es una brecha entre ricos y pobres cada vez mayor.
unos pocos tienen mucho y una enorme mayoría tiene poco y se siente excluida, desplazada del sistema. Entonces busca estos liderazgos que de alguna manera los reconocen y que se aprovechan de esta falta de identidad y de esta exclusión de toda esa gente para generar adhesión y generar una adhesión fanática, promoviendo resentimientos, promoviendo odios. De allí que sea tan dañino, ¿no? Otra razón, junto con esta razón material de la pobreza, de la brecha entre los que tienen mucho y los que tienen poco, que se ha ido pronunciando en las últimas décadas como producto de la globalización, es también una crisis cultural en donde se han perdido ciertos valores o se han trastocado ciertas certezas. Y esto tiene que ver con el ecosistema mediático en el cual nos movemos, ¿no? En donde el individuo se siente más desamparado, se siente más desprotegido y entonces es más proclive a buscar amparo en estos políticos que ofrecen respuestas para todo y respuestas dogmáticas que exigen adhesión absoluta, ¿no? Quisimos también trabajar, pensar sobre estas falencias de las democracias republicanas que dieron pie a estos movimientos populistas y que creemos también que inciden mucho en lo que está pasando en el país, ¿no? Sin duda. Estamos tratando de brindarles a ustedes una radiografía del libro, es decir, de aquello que nos permitió estructurarlo como un relato oral transcrito al papel. Lo que recién, últimamente planteaba Héctor, es muy importante y creemos que lo puede ser para quien lo lea, que es entender de qué manera el republicanismo en la Argentina no tiene una historia de continuidad y de eficiencia que nos permita reconocerlo como un fenómeno afianzado. Que sean ideales sostenidos a lo largo del tiempo por partidos y aún por personas no significa de ninguna manera que en la gestión política hayan predominado con la continuidad necesaria como para generar una cultura social republicana. No ha sido así. Nosotros, compartiendo algunas lecturas y convicciones que vienen desde hace tiempo, advertimos que la República tiene en la Argentina un carácter convulsivo. Es decir, irrumpe entre fines del siglo XIX y el año 1920 con cierto grado de desarrollo verdaderamente considerable y después tiene ese carácter convulsivo que aparece, desaparece, se interrumpe, se ve afectada por las discontinuidades generadas por los golpes de Estado y por aquellas formas que el populismo puede tomar en gobiernos civiles que sin ser golpes de Estado concreta y formalmente, sí son modos de minar la sustancia representativa del republicanismo. Advertido esto en el transcurso de nuestra historia, no podíamos menos que decir cómo reivindicar la necesidad de una fuerza y de un criterio y de una concepción de la política, de la educación y de la cultura que no ha sabido mantenerse en el tiempo con la misma solidez con que Héctor señalaba que se mantiene el caudillismo en la Argentina, desde el siglo XIX hasta el presente, digamos, construyendo, reconfigurando sus semblantes, pero no sus propósitos. Un país sin federalismo prueba lo difícil que es la integración nacional como para que no irrumpan liderazgos caudillistas regionales y al mismo tiempo los liderazgos nacionales se valen de esa misma fragmentación para intentar imponer su hegemonía. Entonces, ¿cómo llevar adelante una reivindicación de los valores republicanos que no han sabido sostenerse en el curso del tiempo? Este tema no está resuelto. Nosotros no tenemos una respuesta sobre cómo hacerlo, pero sí tenemos la convicción de que la única alternativa al desarrollo de un gobierno autocrático, autoritario y descabelladamente demagógico que siga sepultando
al país en una creciente desactualización y en la pobreza, debe ser el repertorio de los valores constitucionales. Lo que la Constitución de la Nación propone es lo que el republicanismo acaso no supo consolidar en el transcurso del tiempo, pero a lo que siempre se remitió para poder darle sentido a su propia crítica y a su propia propuesta. Entonces nosotros creemos que esa disyuntiva, al ser una disyuntiva de sistema, encuentra al populismo mejor fortalecido que nosotros, porque tiene continuidad en el tiempo, porque sabe cómo obrar, tiene una habilidad de gestión extraordinaria, ¿no es cierto? Es decir, sabe llevar adelante muy bien lo que se propone, se adueña de las instituciones, lo vemos a diario, ¿eh? Ahora resulta que los embajadores también deben dejar de ser de carrera para empezar a ser representantes del partido gobernante o de la fuerza política gobernante. ¿Y nosotros qué? Logros parciales del republicanismo notables. El último presidente previo al actual terminó su mandato por primera vez en 70 años. Un presidente no peronista termina su mandato. ¿Debemos ponernos contentos? Sin duda. Es un signo de evolución cívica notable, pero convengamos que nos conformamos con poquito, ¿no? Entonces, tenemos que lograr que esta continuidad de los gobiernos que se alternen en el poder representen un mismo sistema. La urgencia es llamar a un análisis autocrítico, retrospectivo y prospectivo también, convocando a las fuerzas de la oposición a que establezcan con claridad qué es prioritario, si la disputa de cargos o la consolidación de una convergencia que afiance el sistema. Hay un capítulo también en donde nos preguntamos por el capital cívico republicano, es decir, desde dónde resiste el proyecto de república los embates del populismo, que son muy fuertes. Por supuesto hay un capítulo para la justicia, que es el objetivo que tiene en la mira el gobierno, sobre todo por parte de la vicepresidenta, que busca, y creemos que por eso volvió al poder, neutralizar las causas de corrupción que la afectan, ¿no? Entonces, la justicia es el objetivo principal de ese embate. Ahora, una vez que se coloniza o se domina la justicia, se domina el país entero, porque la ley es reemplazada por la voluntad de quien manda, por el poder. Entonces, de allí que esa batalla es crucial. Pero hay un capítulo donde nos preguntamos con qué capital contamos para resistir esta embestida, ¿no? Y buscamos un poco en la historia. Ahí aparecen las figuras de San Martín, las figuras de Sarmiento. Después vos, si querés, Santiago, podés contar de qué modo, ¿no? La de Alberdi, por ejemplo, más acá la de Alfonsín, que fue un momento en donde la República o la ilusión de la República parecía florecer entre nosotros. Vimos que las fuerzas de ese país que vive al margen de la ley y que de alguna manera está escondido en esa matriz corporativa en donde muchos medran con ciertos privilegios que no están dispuestos a soltar, tira para atrás. Cada vez que hay un gobierno que quiere volver a la ley, volver a la Constitución, generar instituciones más sanas, encuentra la resistencia de un poder sindical, de un capitalismo prebendario de empresarios, de una corporación política, es decir, de ciertos puntos de privilegio, ciertas mafias enquistadas en todo el aparato del Estado que tira para atrás, ¿no? O sea, la fuerza del populismo, del país prebendario, no democrático, no republicano, es muy fuerte. Hasta aquí, como describía Santiago, casi más fuerte que ese anhelo republicano que resiste en el tiempo y ahora está ante un embate todavía mayor, porque el embate del kirchnerismo es como un embate extremo, digamos, de estas fuerzas del país clientelista, corporativo, que tira para atrás. Enumeremos este capital cívico republicano. Bueno, tenemos figuras, hechos en los que apoyarnos de nuestra historia. Tenemos una constitución republicana, reflejo de la norteamericana. Tenemos una justicia
que no es la mejor, obviamente, estuvo y está cooptada en buena medida por el poder político. Eso es lo que denuncia el gobierno cuando habla del lawfare, ¿no? Bueno, sin embargo, lo que quiere ahora el gobierno que denuncia el lawfare es cooptar la justicia por completo. Pero hay jueces que defienden la ley, que hacen su trabajo, que defienden la Constitución, aún bajo las amenazas del poder, como lo vimos hace muy poquito, ¿no? Que tanto el presidente como la vicepresidenta en la misma semana se dirigieron de manera casi mafiosa a la justicia y a los jueces. Está la oposición también, está la oposición que tiene espadas que tienen capacidad de denuncia y están muy atentos y salen a denunciar. Ahora vemos con Santiago, y esto lo decimos en el libro, que con la denuncia es indispensable, pero no suficiente. La oposición tiene que ofrecer un proyecto, un horizonte, un futuro a toda la parte de la sociedad que quiere vivir bajo el imperio de la ley. Y está la sociedad. La sociedad demostró en los banderazos que ahí había un capital enorme, que defendía, no solamente resistía los ataques concretos del gobierno, a la justicia sobre todo, sino también que defendía valores y que tenía clara conciencia de lo que estaba pasando. Creo que los banderazos concluimos con Santiago, no sé si estás de acuerdo, pero que es como el principal capital en esta resistencia a los embates populistas. Sin duda. Nosotros vimos lo siguiente, y creo que no es novedoso, pero sí merece ser subrayado. Hay un momento en que las manifestaciones callejeras en oposición al poder de turno dejan de tener un carácter segmentado. ¿Segmentado qué significa? Que la gente sale a la calle para reivindicar un derecho parcial, sectorial, ¿no es cierto? Podríamos decir representativo de intereses corporativos de una índole y no de todas. ¿Cuál es ese momento? El que corresponde al asesinato del fiscal Alberto Nisman. El asesinato del fiscal Nisman proyectó hacia las calles de la Argentina una conciencia cívica generalizada, donde hubo una comprensión muy honda de que ese balazo había ido a la cabeza de la República. Y que, por lo tanto, lo que estaba en juego en ese momento era saber si era posible contar o no con una justicia independiente, no sujeta al poder político. Porque aquí también hay una diferencia importante entre republicanismo y populismo. Es esta. En el populismo la ley debe estar sujeta al poder. En la República el poder tiene que estar sujeto a la ley. Un balazo en la cabeza de un fiscal es la decisión contraria. La gente empieza a salir a la calle a partir de ahí con reivindicaciones republicanas, con planteos que tienen que ver con la vigencia de la justicia, con el papel de la educación, con la necesidad de la sujeción del poder político a la Constitución Nacional. Y esto fue lo que a nosotros nos pareció sumamente auspicioso, como, para usar una expresión muchas veces mancillada, reserva moral de una nación. Esto es un capital muy importante. La gente sale hoy a la calle para recordarle al poder que no tiene la palabra de todos. ¿Llegaremos a donde queremos? No es la hora del desenlace, es la hora del riesgo, de jugarnos por una convicción. Y aquí es donde, retomando lo de Héctor, quiero recordar algunos hechos históricos que seguramente ustedes conocen, pero que siempre vale la pena tener en cuenta. Ustedes saben que cuando el general San Martín se empeñó en formar el ejército de los Andes para brindarle al hemisferio sur una emancipación sin fines imperialistas, es decir, liberar a Chile y al Perú para que fueran repúblicas, no contó con mucho apoyo. En Buenos Aires no lo quería nadie en la Junta, un poquito más Pueyrredón, pero el resto, incluido su primo Alvear, sospechaban de él y lo desacreditaban. Él se va a Mendoza no solo porque geopolíticamente está más cerca de sus objetivos que cruzar los Andes, sino porque además tenía menos presión adversa allí.
Y Pueyrredón es el único de la Junta de Gobierno que le da algún apoyo desde Buenos Aires, le manda municiones, le manda telas para poder tejer los uniformes de los soldados, animales, burros sobre todo, caballos. Y en un momento dado, quiero ser literal, Pueyrredón le dice, y no me pida más, general, porque lo que usted quiere hacer es imposible. ¿Se entiende? Lo que usted quiere hacer es imposible. Y San Martín le responde, agradeciéndole todos los envíos que le hizo, y le agrega, querido general Pueyrredón, usted tiene razón. Lo que yo quiero hacer es imposible, pero es imprescindible. Bueno, acá creo que tenemos que detenernos. Como ciudadanos tenemos que detenernos. ¿Padre de qué patria resultó ser este señor? ¿Hijos de qué padre somos nosotros? ¿De lo posible o de lo imprescindible? ¿Cómo convertir en posible lo imprescindible? No está escrito en ningún lado, ni en la oposición, ni en nosotros, solo que es imprescindible. Debemos buscar ese camino, debemos buscarlo, con los recursos que tenemos, un capital cívico, como recordaba Héctor, muy importante, que hoy sale a la calle a hablar de la República, una conciencia social que permite que en provincias como Formosa, donde el gobierno tiene dimensión prostibularia, los jóvenes salgan a la calle con riesgo a jugarse la vida para decirle al dictador de turno, usted no tiene toda la razón ni mucho menos. Nosotros queremos un porvenir distinto del que usted nos ofrece. Y salen a la calle. Y eso alimenta en la oposición una exigencia. Porque la oposición no puede salir a decir estamos de acuerdo, seguro. Tiene que salir a, Héctor lo recordaba también, ir promoviendo la gestación de un programa alternativo de trabajo que refortalezca el sentido de la República. Todo esto es tarea por una democracia auténtica. Y insisto en esto, nosotros no estamos seguros de que esto se puede lograr, pero pensamos, para honrar la memoria del maestro, que es imprescindible. Ahora Santiago, San Martín terminó lejos del país justamente porque no quería verse mezclado en las luchas intestinas y en las antinomias irreductibles que había en ese momento, ¿no? Es tremendo. Y hoy estamos, de alguna manera, bajo el imperio de un relato, o bajo los efectos de un relato, que es una construcción discursiva muy aviesa, pero muy hábil, que busca precisamente lo mismo, busca dividir, ¿no? Es un discurso que ha como tocado ciertos nervios todavía en carne viva de nuestra historia y los ha hecho volver a vivir en el presente con una virulencia tremenda, ¿no? Y estamos ante este dilema de la grieta. Hay un capítulo en donde tocamos el relato y cuáles son los resortes que permiten instalar esa especie de realidad paralela que configura el relato, en donde algunos viven bajo los efectos de esa hipnosis, convencidos de que todo lo que dice el discurso populista es así y es cierto. Hay casi, digamos, una devoción religiosa que se profesa a la figura del líder y por lo tanto su palabra se acepta como si fuera dogma, ¿no? Y no se cuestiona. Y por otro lado están, por supuesto, los que aprovechan cínicamente ese discurso porque les conviene para acumular poder o por cuestiones o por intereses, digamos, varios. Pero el relato y la grieta que produce nos preocupa por el daño, ¿no? que le hace a una sociedad y también es materia de análisis, ¿no? Y sobre todo la grieta, en donde convinimos que es una construcción
hecha desde el poder, desde el mismo kirchnerismo, desde el poder, siguiendo un poco los preceptos de la CLOP, ¿no? Que para acumular poder hay que dividir. Y entonces el populismo, aquí y en otros lugares, divide entre pueblo, con quien se identifica, la oligarquía, los poderes concentrados, puede haber varios nombres, pero siempre, ¿no?, indica o señala los supuestos privilegiados y se arroga, digamos, la misión de salvar al pueblo a quien dice identificar. La mayor parte de las veces, como sucede acá y el ejemplo es Formosa, lo hace para mantener la estructura de castas y mantener los privilegios de los que hoy están, digamos, siendo beneficiados por esta estructura de país que tenemos, ¿no? El discurso, el nivel del discurso, el relato, ¿no? El relato. Recordaba Héctor que San Martín termina fuera, Sarmiento también, Artigas también. Muchos de nuestros próceres fundamentales terminaron afuera. Alberdi vivió exiliado durante décadas en Chile y le debemos la Constitución, las bases de la Constitución Nacional. Y en el libro, en esa línea de los que no pudieron habitar este país porque la división, pese a todo lo que hicieron, siguió siendo muy intensa, están los que en el libro llamamos los que se van. Los que se van. Empresarios y muchos jóvenes. Hay jóvenes que se han ido del país sin necesariamente hacerlo bajo el peso del desencanto primordial por lo que ocurre aquí, es decir, porque han visto clausurado su futuro. Nosotros dos somos padres de hijos que se fueron llevados por propósitos y objetivos personales de desarrollo, no necesariamente por el desencanto que se siembra el populismo o la pérdida de fe en el futuro del país. Pero convengamos que somos una excepción. Muchos jóvenes se van de aquí porque el país está clausurado en términos de porvenir para ellos. Fue uno de los capítulos más emotivos que escribimos, más duros, ¿no? Porque hay verdades con las cuales uno entabla relación y al descubrirlas lo ilumina la conciencia de haber percibido algo que es primordialmente importante, pero que sea doloroso, como es esto de advertir que muchos se van y que son los que nosotros queremos como descendencia para nuestro país. Bueno, eso puede producir una profunda melancolía o un anhelo de lucha mayor. Hoy no podemos pedirles que vuelvan, pero también son numerosos los que están acá y no se han querido ir, porque están decididos a luchar y forman parte de agrupaciones políticas, de organizaciones no gubernamentales, y tienen entre 20 y 40 años y siguen peleando para que el país pueda hacer otra cosa. Los chicos de Formosa, que hace 2 semanas salieron a la calle. Entonces el libro en ese sentido es un relevamiento de recursos y carencias, y donde el eje primordial del planteo está en generar un discurso que tenga el coraje de la verdad, ¿no? Y no la patología de la mentira. ¿Cuál es la verdad? Que esto es duro y que va a haber que pelear mucho y que conviene dejar de lado la alegría para apoyar el esfuerzo y el ideal del esfuerzo. Claro que mucha gente dirá, pero qué época terrible nos tocó. Perdón, 1933, 1976, 1930. No tenemos el privilegio de vivir una época particularmente difícil. Es la que nos tocó a nosotros, pero también nos tocó a nosotros la posibilidad de esta insistencia en forjar juntos con tantos otros un proyecto discursivo donde la verdad, la autocrítica y la gestión del proyecto puedan coincidir. Creo que podríamos decir que más allá de
tratar de denunciar y de hacer una radiografía de los recursos del populismo y del kirchnerismo en particular, de pensar autocríticamente el capital y la falencia del proyecto republicano, hay un capítulo que es muy propositivo y es el capítulo del centro, ¿no? La idea de centro es la idea de un espacio donde pueden convivir pensamientos políticos, perspectivas de lo más diversas, antagónicas inclusive, siempre que se respete como a priori, como pauta esencial, las reglas de juego, es decir, la Constitución. Está clarito, las normas están, el problema es que no las cumplimos, el problema es que siempre buscamos, ¿no?, avanzar a los codazos y no respetamos las reglas de juego. Entonces, esta idea de centro es volver de algún modo a vivir amparados por la ley, que al mismo tiempo que nos da derechos, nos establece obligaciones, pero también nos da una pauta de convivencia pacífica y enriquecedora con los demás, en lo social y en lo político, ¿no? Entonces, un ejemplo, ¿no?, creo que lo diste vos en el libro, Santiago, en lugar de hablar de izquierda o derecha, como se suele decir, se puede hablar de centro izquierda y de centro derecha, porque eso denota ese espacio en donde todos confluimos, más allá del pensamiento que tengamos. Bienvenidos todos los pensamientos, de todos los colores, pero el respeto a la ley y el respeto a la Constitución no pueden faltar, porque si existe ese respeto, existe la buena fe que nos permite dialogar. Cuando no hay buena fe y cuando uno de los que dialogan quiere anular al otro, ya estamos en otro partido, que es el partido en el que estamos ahora, ¿no?, que es un poco la razón del libro, ¿no? Pero esta idea de centro a mí me parece muy rica y es absolutamente propositiva. Es uno de los últimos capítulos. Así es. ¿No? El libro, antes de su epílogo, que termina con esta reivindicación de la esperanza. Perdón, antes el epílogo, les decía, antes del epílogo que termina con una reivindicación de la esperanza, hace un planteo estrictamente político. ¿Necesitamos una izquierda? Absolutamente sí. Centro-izquierda. ¿Necesitamos una derecha? Claro que sí, centro-derecha. Es decir, hermanadas ambas, como recordaba Héctor, en un repertorio de valores consensuados como imprescindibles para ambas fuerzas. Hoy no los tenemos. Hoy la izquierda pide el exterminio de la derecha el exterminio de la izquierda. ¿Y por qué? Porque son iguales. No están asentadas en valores compartidos, sino en exclusiones. La Argentina durante mucho tiempo ha vivido la tragedia de la derecha autoritaria, pero también ha vivido la tragedia de la izquierda autoritaria y de los crímenes generados por la guerrilla. Entonces, nosotros en el epílogo del libro, y ahora quisiéramos ponernos a disposición de ustedes para formular algunas preguntas, terminamos evocando algo que nos nació de un recuerdo que yo tuve sobre Borges, ¿no? Cuando Alfonsín alcanzó la presidencia de la República, resulta que Alfonsín citó a un grupo de intelectuales para reivindicar de alguna manera el diálogo de la política con la vida cultural. Y fuimos unos 20, de distintas áreas, de las artes, de la literatura, de la filosofía, pero el grupo estaba, como es natural, presidido por Jorge Luis Borges, que habló por todos nosotros. Entonces era notable, la escena notable. Eran Pericles de un lado y del otro lado estaba Homero, ¿no? Las dos grandes figuras emblemáticas de ese momento, Borges y Raúl Alfonsín. Entonces habló Alfonsín, nos dio la bienvenida, jerarquizó la actividad que llevábamos a cabo y después le dio la palabra a Borges. Borges dijo solo esto: señor presidente, usted nos ha devuelto el deber de la esperanza. No la esperanza, el deber de la esperanza. Es decir, una responsabilidad cívica. Nuestro libro termina convocándonos y convocando a ese deber, sin sentimentalismos,
No pensamos que la esperanza deba surgir del alma porque uno está lleno de fe simplemente en que las cosas van a andar bien. Las cosas van a andar bien si uno ayuda, y tal vez. Pero el deber de la esperanza es el núcleo del planteo cívico que hoy está en las calles, que hoy empieza a aparecer en la juventud, y que yo creo que si tenemos una musa que inspiró este libro, es ese deber. Bueno, nos escuchamos. Gracias, Santiago, Héctor. Les vamos pasando algunas preguntas que fuimos recogiendo, así tenemos la posibilidad de escuchar las respuestas. Acá Pablo pregunta si hablamos de populismo, si eso no es falaz, si en realidad el deterioro de las instituciones no nos está llevando al fascismo y al autoritarismo. Bueno, el populismo tiene una carga importante de autoritarismo, ¿no? Y tiene un núcleo fascista, en el sentido de que excluye lo diferente, no lo tolera, ¿no? Eso es tremendamente fascista, y esa pulsión la podemos ver en muchísimas de las actitudes de este gobierno y de los gobiernos del interior que replican como Formosa esas características, ¿no? Formosa a veces se aparece, o Santa Cruz, como los modelos terminados del régimen que quiere instaurar el gobierno, ¿no? En donde hay una población subordinada que reclama ahora con estas manifestaciones, sobre todo de los jóvenes, su condición de ciudadanos y las libertades que eso supone, ¿no? Pero lo que quiere el poder es otra cosa, es de alguna manera acallar ese reclamo de derechos humanos, de libertad, y quiere imponer una voz única, lo mismo que el fascismo. No olvidemos que, bueno, en el inicio, digamos, del peronismo, hay un Perón que viene de Italia y que trae muchas de las... Lo toma Mussolini como modelo. No solamente en relación a la figura que tiene que tener el caudillo y al modo en que tiene que comunicarse con su pueblo, sino también al tipo de sistema que quiere instaurar, un sistema de corporaciones, arreglando y distribuyendo privilegios y prebendas de espaldas al pueblo, ¿no? Entonces hay una relación clara entre populismo y fascismo, ¿no? Pero sobre todo es una cuestión filosófica, creo yo, y es esta negación de lo distinto, la negación del otro. Ahí me parece que filosóficamente populismo de cualquier signo, de derecha o de izquierda, y fascismo se tocan. Sí, yo creo que es la caracterización correcta. Es falaz hablar del populismo si se lo escinde de las formas de totalitarismo representadas por el pensamiento nacionalsocialista, por el fascismo propiamente dicha y por el comunismo estalinista. No hay duda alguna, todas ellas son configuraciones primordiales del fascismo en la primera mitad del siglo XX. Pero después toma otras conformaciones. El populismo, es decir, el fascismo, en lo que tiene de profundamente intolerante hacia la diversidad o el pensamiento alternativo, se conforma de otras maneras. Por ejemplo, ¿quién hubiera dicho que aquellas fuerzas o aquella nación que derrotó a los nazis en la Segunda Guerra Mundial con la ayuda de los soviéticos, sin duda, que fueron los Estados Unidos, habrían de generar una figura como Trump? Trump no era fascista. ¿Cómo que no? El núcleo del fascismo estaba representado por Trump. Y lo mismo ha ocurrido en infinidad de naciones donde no suponíamos la aparición de figuras de esta índole, pero la decadencia de los sistemas democráticos ayudó a promover la restauración de esas viejas doctrinas totalitarias reconfiguradas de esta manera novedosa. Y es muy interesante ver cómo la conformación de los relatos se mantiene a lo largo del tiempo, ¿no? En todas estas distintas manifestaciones fascistas o totalitarias. El nacionalismo
la culpa adjudicada completamente al otro, en el otro, para fomentar el odio y la división, ¿no? Digo, son esquemas de discurso que se repiten de manera casi idéntica. Bien, vamos por la próxima. Solo aclarar que leemos solo una persona las preguntas para no tener que estar pasando el micrófono por, como todos saben, protocolo de COVID. Acá Adrián pregunta si no consideran que cuando la palabra no tiene ningún valor ni existen escrúpulos, como sucede en el populismo, todo nos resulta mucho más fácil. Bueno, depende para quién, ¿no? Hubo un momento de la exposición de Héctor a propósito de nuestro libro en que él habló de los aportes del populismo a un pensamiento simplista y enajenado. Es decir, el populismo, al ser prebendario, es decir, al generar un estatismo paternalista, también genera la posibilidad de hipotecar el pensamiento propio en un líder. Entonces, una de las finalidades del populismo es generar un pensamiento esquemático, polarizado, simplista, donde el bien y el mal se enfrentan, el bien naturalmente encarnado por quienes lideran ese populismo. Pero hay, unido a esta idea del loafer, de la palabra encubridora y mentirosa, hay una idea básica que es la siguiente: déjese pensar por mí, yo me ocupo. ¿Se acuerdan de síganme? La consigna del maestro Menem. Síganme. ¿Cómo síganme? Síganme quiere decir delegue en mí la responsabilidad de entender y pensar. Y esto no hay duda alguna, y lo planteaba Waldo Frank hace muchos años, el filósofo norteamericano que estuvo en la Argentina en los años de la Segunda Guerra Mundial. Él decía: la confrontación polarizada alivia. Alivia. Por suerte hay un malo. Lo hemos identificado, terminemos con él. Claro, en un mundo desordenado, en un mundo incomprensible, hoy más que nunca, por la velocidad de las comunicaciones, por la caída de viejas certezas, una verdad simplificada alivia, ¿no? Y yo me acordaba mientras te escuchaba de un libro que se leyó mucho en los 80, ¿no? Con la vuelta a la democracia, que era El miedo a la libertad de Eric Fromm. En donde sí, a priori pareciera que es más fácil y seguro ponerse o ubicarse bajo el ala de un caudillo, ¿no? Hay algunos que no tienen más remedio porque dependen en su subsistencia diaria, ¿no? Con la pobreza, provincias en donde casi el 60 o hasta el 70% de la población depende del Estado. Bueno, hay gente que tiene muy coartada la posibilidad de desarrollar sus derechos de ciudadano, ¿no? Pero el hecho de no tener que decidir por uno mismo muchas veces alivia. Y hay un miedo, hay que atreverse, ¿no? a asumir esa libertad. Y los populismos se aprovechan de esos miedos, ¿no? Se aprovechan de esos miedos. Es más, tocamos bastante el miedo como arma de los populismos en el libro, y en concreto del kirchnerismo también, y en concreto de la vicepresidenta. Así es. Una de las frases de la vicepresidenta que a veces llevamos tatuadas traumáticamente después de haberlas oído. Yo recuerdo una que en este caso es ejemplar. Yo soy la madre de 40 millones de argentinos. ¿Qué clase de hijos somos? No sé. Pero lo que es verdad es que postularse como madre de un pueblo es decirle: yo te educo. Mi palabra te da de mamar y te sostiene, y no necesito la tuya más como abdicación de tu espíritu crítico, es decir, como sumisión. La verdadera palabra democrática no deja de afirmar sus razones, pero no tiene nunca el monopolio de la razón. No lo tiene nunca. Nosotros creemos en la ley. ¿Por qué? Precisamente porque genera equidad. Cuando es cumplida, la genera en todos los órdenes. No me niega a mí el derecho de pensar como quiero, pero me obliga a la convivencia con otro. Hemos puesto en el libro, creo que vale la pena recordarlo, Héctor, un epígrafe de Platón, que vivió hace 2500 años. Díganme ustedes si esto
que les voy a leer no parece escrito esta tarde. Cuando la ley está sujeta a alguna otra autoridad y no tiene ninguna por sí misma, el colapso del Estado, en mi opinión, está a la vista. Pero si las leyes son las patronas del gobierno y el gobierno es su esclavo, entonces la situación es plenamente prometedora y los hombres gozan de todas las bendiciones que los dioses conceden a un Estado. La no pérdida de actualidad de esta frase muestra en cierto sentido la larga frustración de nuestra historia. Porque sería ideal vivir en un mundo donde es obvio lo que dice Platón, pero por supuesto, él vivía en un mundo donde esto no tenía vigencia. ¿Y nosotros? Siguiendo con esa pregunta que te hace Santiago, acá Alfredo pregunta si tenemos todavía una república o vivimos en un país de feudos. Qué pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer esa radiografía? Yo creo que está en tensión, está en lucha, ¿no? Tenemos en muchas provincias feudos, básicamente feudos, y feudos constituidos como castas, ¿no? Muy difíciles de remover. Gobernadores que están hace 30 años y que han logrado establecer un sistema que los mantiene en el poder, indefectiblemente. A mí lo mencionó Santiago varias veces, a mí me ilusionó mucho la reacción de los jóvenes en Formosa, por ejemplo, ¿no? Me habla de que es posible un cambio, aún en esas provincias tan constituidas como feudos. Y yo creo que la República resiste. La República siempre fue un proyecto, nunca llegó a consumarse, siempre fue imperfecta. Los populismos y el autoritarismo crece allí donde la República, o por lo menos el proyecto de República se lo permite, como vimos, ¿no? Cuando uno atiende la pobreza, por ejemplo. Pero creo que ese capital republicano que en el libro tratamos de rescatar habla de que hay una república vacilante pero en pie y dispuesta a resistir. La confrontación con la cual empezamos la charla, esa encrucijada entre populismo y república, me parece que es lo que define el momento, ¿no? Y el final está abierto. ¿Puede llegar el país a un sistema parecido al de Formosa? Y puede. Puede si no hacemos nada. ¿Podemos imponer por sobre ese proyecto hegemónico del populismo, encarnado aquí por el kirchnerismo, la vuelta al ideal y al proyecto republicano? Y podemos. De hecho, el embate a la justicia están avanzando en muchísimos frentes, pero les está costando. Les está costando. Les está costando otras cosas porque es difícil dejar de ver lo que hemos visto todos, ¿no? Pero, bueno, hay gente que tiene el miedo suficiente, la valentía suficiente para no ceder al miedo y para ponerse del lado de la verdad. Con lo cual yo creo que la República tiene esperanza para volver al final del día. Las tiene. Y sobre todo también, además de esa resistencia, me parece interesante darse cuenta de lo que significa no luchar por ella. ¿Hacia dónde nos deja esa ausencia de lucha? ¿Quién puede asegurar que tiene porvenir si no lucha? En cambio, que el porvenir es incierto del lado de la República, seguro, pero es el único porvenir que podríamos tener. Lo otro es pasado. El ahondamiento y el afianzamiento del pasado es un rasgo típico del populismo, del fascismo, de la tentativa de mostrar que el país quedó estancado en el caudillismo y que no tiene salida del campo caudillista. A esto
otra pregunta que podríamos formularnos que me parece necesaria, ¿no? La oposición está evidenciando no solo capacidad autocrítica respecto de sus gestiones llevadas a cabo, por ejemplo, del 15 al 19, sino capacidad programática para capitalizar esos errores en el desarrollo de alternativas que afiancen la República. ¿Podemos responder a esto con certeza? No. ¿Y entonces qué podemos hacer? Exigirlo. Exigirlo a la oposición. Hacerle saber a la oposición, y no solo al oficialismo perverso, que tiene una deuda con la República, que están hipotecados con la ciudadanía y que tendrán ellos el porvenir que tengamos nosotros si somos capaces también de exigirle a la oposición que cumpla con su deber. Bueno, justo María Elena, que está acompañando por Zoom, pregunta cómo hacemos para que todos estos conceptos lleguen y se expandan a lo largo de todo el país y justamente la oposición pueda hacerse cargo. Qué pregunta difícil. Hay una cuestión de conciencia individual, ¿no? Que de pronto se manifiesta de forma colectiva. De allí que los banderazos para mí fueran un signo muy esperanzador y muy importante. Y yo creo que el mensaje de los banderazos, bueno, primero llegó a la actual oposición, ¿no? Al gobierno que perdió las elecciones en 2019 y estaba tendido en la lona, y de pronto la gente, como reacción a ese golpe enorme que fueron las PASO de 2019, salió a la calle, y Macri y Cambiemos salieron después de la gente, salió primero la gente. Pero ese 41% que se consiguió, que achicó muchísimo los porcentajes de las PASO a las elecciones de octubre, lo produjo la gente, ¿no? Entonces está claro que algo podemos hacer. Eso nos dice que algo podemos hacer. Cada cual verá qué puede hacer dentro de sus circunstancias, ¿no? Pero por lo menos sumarse a esa manifestación colectiva ya es algo. Produjo... yo creo que ahí Macri entendió el mensaje y por primera vez asumió, ¿no?, la responsabilidad de volver o de institucionalizar ese reclamo de la sociedad. Y por primera vez se cargó de mística. La gente lo cargó de una responsabilidad, ¿no?, importante, y la entendió. Y Macri cambió en algo. En algo. Sí, yo lo creo también. Y cambió el mensaje y empezó a ser un mensaje más hondo y convocante. Desde la autocrítica y desde la responsabilidad que le advirtió que le imponía ese 41%. Exactamente, pero me importa marcar, por la pregunta, que fue la gente la que, ¿no? Sí. Que fue la sociedad la que marcó el camino. Sí. Y en los banderazos ocurre lo mismo. Sí. Junto con los banderazos como manifestaciones públicas callejeras, hay también, esto lo marcaba en parte, caminos individuales, es decir, modos de realizar en uno formas de compromiso que tienen que ver con la calidad del diálogo y el debate que uno entabla con sus iguales para ganar una conciencia laboral en favor de la República, que se puede traducir después o no en militancia política en un partido, pero que fundamentalmente tiene que apuntar a una clarificación conceptual. Entonces, cuanto mayor sea el discernimiento individual que se alcance, más ricas serán las consignas de las manifestaciones colectivas. Van a crecer en calidad si subjetivamente crecen en profundidad. Y esto hay que llevarlo a cabo en el encuentro, en el diálogo, en la lectura. Es una actividad en desuso, pero imprescindible, ¿no?, que es leer. Leer a quienes realmente están planteando los graves problemas del presente, ¿no? Y me parece que la dirigencia política también, en tanto sea alternativa al populismo y al feudalismo, tiene que ganar cultura, tiene que ganar una conciencia enriquecida por la reflexión. Pensar es una actividad infrecuente,
pero es necesaria. ¿Por qué? Precisamente para que la oposición sea una auténtica alternativa ¿a qué? Al pensamiento de consignas, que es el pensamiento del oficialismo. Consignas maniqueas, consignas polarizadas, y aprender a persuadir y no necesariamente a sembrar hipnosis y sumisión. Yo creo que hay una tarea también. Seguimos con la línea, parecen las preguntas están armadas. Acá Jaime pregunta, ¿cuánto requiere la República de la educación y cuánto podemos esperar de la educación en la Argentina? Bueno, si vamos a hablar de educación, creo que estamos precisando algunas demandas de lo que yo llamaría, usando un término de hace algunas décadas, educación cívica. Tal vez hoy la educación haya alcanzado uno de sus niveles de retroceso más profundos, ¿no? Está degradada la enseñanza, no solo salarialmente, sino en términos de significado social. La palabra maestro, la palabra maestra, ya no nos remite a alguien que inspire nuestro respeto. Eso se logró muy bien gracias justamente a los avances del populismo, que sindicalizó en forma excluyente el significado de la palabra maestro, ¿no? Y lo redujo a la dependencia salarial. Los salarios que reciben maestros son vergonzosos, claro que son vergonzosos, pero reducir el significado de la enseñanza a la dimensión salarial es no entender cuál es su finalidad de fondo. Y entonces, la educación cívica es, usando un término que ya empleé, capitalizar nuestros fracasos pudiendo proyectar en la educación de los niños, en el secundario y en la universidad, la idea de lo que es un proyecto de convivencia constitucional. Esto es lo primero que se requiere de una ciudadanía que en los tiempos actuales no puede sino ser especializada. Cada uno está en lo que hace, en lo suyo, en lo que le es propio, pero yo creo que nosotros estamos reivindicando el valor del ciudadano farmacéutico, el ciudadano químico, el ciudadano geógrafo, ciudadanos que estén especializados y no especialistas indiferentes a la ciudadanía. Porque cuando hay diferencia hacia los valores cívicos que son propios de una educación republicana, fatalmente uno, como se fragmenta en feudos en el orden geopolítico, se fragmenta también en feudos del saber y le dan la espalda uno al otro, cada uno está en lo suyo, en una especialización tan imprescindible como dramática si no se toma conciencia de los espacios de convergencia que debe haber entre un farmacéutico y un antropólogo, que no va a ser la disciplina, sino el repertorio de valores cívicos que los pueda unir. Querría agregar una cosita, Patricia, antes de... Creo que es un tema clave de la educación y así lo decimos en el libro, ¿no? Es un desafío enorme porque la educación no está bien, pero lo que sucedió durante esta larga cuarentena de alguna manera refleja distintas miradas sobre la educación, ¿no? Básicamente la educación es la transmisión, más allá de los contenidos, de un método para que cada cual, cada alumno, cada chico piense por sí mismo, ¿no? Eso es básicamente la educación. Y por lo menos en un país democrático y republicano, en donde lo que se busca es que los ciudadanos piensen por sí mismos. No es lo que quiere el populismo. El populismo quiere bajar un dogma, quiere bajar una doctrina, quiere bajar una propaganda, ¿no? Algo de esto, creo yo, se manifestó en las distintas posturas que hubo durante la cuarentena en relación a la educación. Hablo de la importancia que le dio, por ejemplo, el gobierno de la ciudad. Los mismos padres que empezaron a manifestarse y a contactarse entre sí para volver a las clases presenciales. De vuelta, la sociedad es consciente de la necesidad de una buena educación para sus hijos, ¿no? El populismo tiene la educación, más allá del discurso, tiene otra mirada, ¿no? Tiene otra mirada. Porque quiere baja línea muchas veces. Sí. Y ejemplos tenemos muchísimos a lo largo de la historia reciente, ¿no? En lo que vos decís se notan dos cosas, ¿no?
si una de las finalidades de la educación es el desarrollo del pensamiento crítico, una de las finalidades de la educación populista es desubjetivar al alumno, quitarle subjetividad personal y generar una ausencia del individuo para poder inscribirlo en un planteo indiferenciado. Todos damos lo mismo. Es una paradójica y desgarradora equidad social. Es el fin del mérito, es el fin del trabajo, es el fin del mérito, como lo dijo el presidente de la República, ¿no? Entonces, las evidencias sintomáticas de la patología social que estamos viviendo son grandes. Las fragilidades de los recursos para sanear esta situación son también pronunciadas. Por eso no se trata de una disyuntiva entre dos fuerzas equivalentes, sino entre dos fuerzas que son moralmente antagónicas realmente, porque mientras uno busca el afianzamiento, una de ellas busca el afianzamiento de un liderazgo fuertemente personalista sobre una sociedad despersonalizada, el otro trata de promover personalidad, pluralismo, diferenciación y que el poder permita entender que las investiduras no equivalen a quien las lleva y que son periódicas, ¿no? Uno vive en la casa de gobierno un tiempito, si es un demócrata, y si no es un demócrata la convierte en domicilio. Hacemos las dos últimas breves, sobre todo por el tiempo de ustedes. Acá les preguntan, ¿por qué no habla la justicia? Que con tantos banderazos todos hemos apoyado, y si no es momento para que la justicia actúe con sus fallos y termine marcando la cancha, representando y manteniendo finalmente la República. Bueno, la justicia es el último recurso que tenemos, ¿no? Si la justicia finalmente quien va a establecer el criterio de verdad. O tienen verdad los hechos o tiene verdad el relato. Digo, esto es así. O Lofer o las pruebas que han acumulado en los expedientes, sobre todo la causa de los cuadernos. Todos estamos al tanto. Yo creo que la justicia, con todas sus imperfecciones, está avanzando. Y ya ha llegado a un grado en donde es muy difícil volver atrás. Y de allí las reacciones últimas que hemos visto en el gobierno. Ese recrudecimiento, esa radicalización de su embate a la justicia, ¿no? Entonces, la justicia no puede manifestarse de manera general, no puede responder a esas agresiones que recibió de parte del presidente y la vicepresidenta hace unas semanas. Pero creo yo que esos embates, por ejemplo, en una corte que sabemos tiene, o que hay resquemores entre sus miembros, este embate desde afuera hace que, de algún modo, se fortalezca para resistirlo. Y hemos tenido algunas sentencias, tanto en las causas por corrupción como en lo relativo a los derechos humanos en Formosa, que han mostrado una justicia que no tiene miedo y que falla en función de las pruebas y de la ley. Esto, por supuesto, que tiene que ver también con la presión social que se ejerza contra esa justicia, ¿no? La justicia está constituida por hombres, con limitaciones, con miedo, con intereses, etc. Hay de todo. Pero lo que sí, así como el gobierno no desoye el clamor social y el humor social, sobre todo, la justicia tampoco lo hace. Generalmente la justicia se hace fuerte cuando siente la presión social, porque desde el poder también ejercen presión, ¿no? Dentro de este contexto y en este escenario yo creo que la justicia está avanzando y hay muchas causas que están muy avanzadas. Sí, coincido enteramente. Simplemente agregar que hoy la Corte Suprema de Justicia tiene una cohesión interna de la que, si se hablaba hace un año, nadie hubiera podido creerla. Que los motivos de la cohesión no son santos, no me cabe duda. Pero lo importante es la cohesión, porque esos 5 hombres se sienten igualmente amenazados por los riesgos que corre su poder por alguien que habla siempre francamente, que es, sinceramente diría ella, la presidenta de la nación. Ella dice lo que quiere,
ella siempre dice lo que quiere, y en tanto dice lo que quiere amenazó a la justicia. Y hoy la Corte Suprema notablemente está cohesionada. Los frutos del miedo también pueden ser ricos en el caso de la Corte Suprema. Dijiste la presidenta de la Nación, yo no sé si lo hiciste a propósito. Sí, lo dije a propósito. No fue un lapsus, en todo caso es un lapsus histórico, pero no es mío. Sobre ese tema, ¿podrían hacer un comentario de la frase histórica "hice lo que me pediste"? No te entendí. ¿Algún comentario de la frase del presidente a la vice sobre "hice lo que me pediste"? ¿Hizo lo que le pidió? ¿Ya te repusiste vos de esa frase? Yo, mira, creo que el kirchnerismo es un fenómeno discursivo y psicológico muchas veces, porque es muy difícil de entender esa relación entre presidente y vice. Se ve claramente quién manda allí, ¿no? Y quién es el delegado, digamos, ¿no? Parece tenemos una especie de primer ministro en un sistema, ¿no? Que no es parlamentario. Y ese hice lo que me pediste, puede querer decir muchas cosas, pero sí marca una subordinación absoluta, ¿no? Ahora, el presidente en otras circunstancias de pronto es capaz de decir otra cosa completamente distinta, ¿no? Es como un Selig que se va adaptando y dice lo que su auditorio quiere escuchar, es muy impresionante. Termina completamente despersonalizado, vaciado, no sabemos quién es el presidente. Sabemos quién es la vicepresidenta, eso lo tenemos claro. Pero el presidente lo podemos ver como instrumento, ¿no? Y como instrumento es claro lo que está haciendo. Pero en el fondo no sabemos muy bien sus intenciones. Puede cambiar. Puede haber una traición ahí, digamos. En el libro lo decimos. Pero ese mismo cambio, ese vertiginoso cambio discursivo que es capaz de producir, es el que le quita credibilidad, ¿no? Es decir, realmente se trata de una figura que diga lo que diga es inverosímil. No revela tanto sujeción con lo que dice a la vicepresidenta, sino que lo que revela es ausencia de convicciones. Y creo que por eso Cristina lo llamó para que cumpla la función que cumple. Cuando ella le escuchó decir, es un punto de vista, cuando ella le escucha decir todo lo que él dijo durante años en términos de acusaciones serísimas formuladas a ella, la única persona que comprendió que no tenía importancia lo que decía era ella. Y lo llama porque sabe que él tiene el tono adecuado para decir lo contrario también. Ahora sí, la última, que acá Alfredo pregunta, ¿cómo se puede evitar la división de la oposición en las elecciones? Bueno, lo dejo con un gran periodista. Que te va a pasar la palabra cuando termine de hablar. Eso es crucial, ¿no? Yo creo que lo que es el núcleo de Cambiemos aparentemente está bastante sólido y lo ha demostrado, se ha mantenido sólido, ¿no? Ese núcleo, ¿no? Pero en estos momentos me parece que deberían, tanto los de Cambiemos como las demás fuerzas republicanas, que las hay, tener noción de lo que está en juego, conciencia de lo que está en juego, y entonces instalarse en esta disyuntiva que estamos planteando en el libro, ¿no? Saber que ahora lo que hay que hacer es defender el sistema y no ese matiz que yo represento con toda legitimidad, por supuesto. Pero hoy debería haber una unión de todas las fuerzas republicanas para defender el sistema ante un populismo que está muy unido también, ¿no? Al menos por ahora. Yo creo que cuando las cosas se radicalicen un poco más, habrá algunos que digan, bueno, yo no quiero incinerar mi carrera política, ¿no? Sobre todo aquellos peronistas un poquitito más democráticos del interior del país, del centro. Bueno, hay gente que ya se debe estar sintiendo un poco incómoda con cómo se está manejando el gobierno, ¿no? Entonces allí también puede haber alguna división. Están defendiendo intereses muy fuertes, el peronismo siempre cuando le conviene va unido, pero a lo mejor eso puede también tener un límite. Pero la oposición debería generar una coalición muy amplia, lo más amplia posible para defender el sistema. Sí, creo que lo que está señalando de eso es fundamental. Una de las fuentes promotoras de la cohesión opositora son los desaciertos del gobierno, los desaciertos del oficialismo. Lo señalábamos recién en relación a la justicia.
La justicia se cohesiona ante las presiones externas que recibe. Pero me parece que vale la pena también no dejar de evocar en el final de este encuentro nuestro un hecho histórico, porque la historia enseña a ser pacientes sin dejar de ser verdaderamente insistentes en nuestro objetivo. En la historia de Belgrano y la independencia argentina, Bartolomé Mitre cuenta cómo fueron los días previos al 9 de julio de 1816. No sé, se reunieron mucho antes en Tucumán. Se reunieron mucho antes. ¿Quiénes se reunieron? Y un repertorio de dirigentes políticos, de hombres de la iglesia, de gente que provenía del campo de la cultura, para ver en qué términos debía llevarse a cabo la declaración de la independencia argentina que representara la totalidad de los presentes. Bueno, hubo discusiones, pero cuenta esto muy bien Bartolomé Mitre, tremendas entre todos, tremendas. Si iban a crear una monarquía republicana, si lo que debían era buscar una figura proveniente del campo de las culturas indígenas que representara como un inca, por ejemplo, a una monarquía latinoamericana, a una monarquía argentina. Discusiones donde las sospechas sobre Buenos Aires por parte de los representantes del interior eran enormes. Nadie confiaba en Buenos Aires, porque ya sabían hasta qué punto Buenos Aires aspiraba de alguna manera a liderar todo el proceso de independencia en su propio favor. Bueno, las discusiones se prolongan y se empiezan a dirimir muy bien cuando Belgrano dice algo que Bartolomé Mitre recuerda muy bien. Dice, lo formula más formalmente, ¿no? ¿Ustedes quisieran seguir discutiendo siempre? Y se quedan todos callados. No, porque si quieren discutir siempre, empecemos por la liberación del país. Echemos a los españoles, generemos un espacio común y después seguimos discutiendo. Pero si no nos unimos para combatir contra un enemigo común, no vamos a poder discutir nunca más. Y lo formula muy bien y con toda la erudición propia de un intelectual como era Belgrano, ¿no es cierto? Y provoca esa declaración enfervorizada de quienes comprenden que la única posibilidad de disentir es tener acuerdos comunes básicos que permitan enfrentar una adversidad que los afecta a todos. Bueno, llegamos hasta aquí. Les agradecemos profundamente a todos. Muchas gracias. A quienes están aquí, a quienes nos han visto y a quienes nos han llevado a esta posibilidad de encuentro. Muchas gracias. Gracias a ustedes, siempre invitados a la casa. Agradecemos a todos los presentes y también todos los que acompañaron por Zoom. Muchas gracias.